Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Carlos, que ahora se presentará él, que lo va a hacer mejor que yo. Y nada, lo primero decirte que muchas gracias, Carlos, por estar aquí, que para mí es un orgullo que hoy estés tú hablando sobre SIBO, que es de lo que vamos a hablar, ya os adelanto, sobre crecimiento bacteriano. Y me hace especial ilusión que venga Carlos a hablar sobre esto porque yo es de una de las personas de las que más he aprendido sobre este tema. Así que nada, como he dicho, preséntate, Carlos, y cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Gracias, Marta. Antes de nada, evidentemente, muchas gracias por invitarme al podcast. Es decir, que ya te lo dije, es la primera vez que me invitan a un podcast, así que me hace muchísima ilusión, de verdad. Yo soy un súper novato aquí y que me invites a hablar de un tema que me gusta tanto como los procesos digestivos o el famoso SIBO, ¿no? Que tanto ya la gente, ¿no? Cuando se habla tanto de algo en la calle, es que ya está calando, ¿no? Y tenemos que ayudar también a que, como haces desde tu podcast, con incluso otros episodios con las analíticas y todas estas cosas, a desmitificar algunas cosas, a apoyar a otras, y eso es interesante. Pues nada, yo soy Carlos González, soy enfermero y fisioterapeuta de profesión de base, de mi background de salud, pero me he especializado en los últimos años, ya hace bastantes años, ya vamos peinando canas y algunas ya no peinadas, que ya se nos han caído. Me dedico a la psiconeuroinmunología clínica, a la medicina integrativa, funcional, y al final creo que es un poco, da igual el nombre, me dedico a ayudar a personas que tienen quizá procesos complejos de salud, como tú, y que no encuentran una solución a sus problemas en lo que nos han enseñado a todos los que nos hemos dedicado a alguna profesión de salud. Ya lo sabemos bien, que en salud, en enfermería, en medicina, en nutrición, muchas veces nos enseñan más, al menos en enfermería seguro, y en medicina también, a tratar problemas donde la vida se pone en compromiso, y luego para los procesos crónicos, o como a mí me gusta decir, cronificados, porque si se cronifica se pueden descronificar, y si son crónicos tienen una losa ya. Para eso no nos han entrenado demasiado, y ahí, pobres, pues el sistema digestivo va de profesional en profesional, de dieta en dieta, de suplemento en suplemento, o de fármaco en fármaco, que es todavía peor. Así que me dedico gran parte del tiempo a pasar consulta, tanto en mi centro, en Osana, como en Regenera, en las clínicas de Regenera, donde también tuve la oportunidad de formarme, y me dedico también a la labor docente en Regenera y también en mi escuela, en Osana Salud Academy, donde impartimos formaciones para profesionales y terapeutas. Creo que lo he dicho todo, me parece, ¿eh? Y yo ya desde aquí digo que si eres profesional, los cursos de Carlos son, súper recomendables, porque es que explicas todo, a mí es que me encanta que me lo expliquen todo desde la raíz. Yo necesito entender el porqué de todo. Si no, no lo entiendo. Así que, Carlos, para eso, perfecto. Muchas gracias, Marta, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto del sobrecrecimiento bacteriano? Genial. Pues es verdad que vamos a ir transitando en la conversación y seguramente cosas que vamos a decir al principio las tendremos que ir matizando hacia el final, porque como todo, ¿no? Como buena película se empezó de una manera y se va transitando hacia otra, y es posible que si este podcast lo hiciéramos de aquí a un año cambiaríamos un poquito más, porque ya sabemos, entonces que nadie se desespere ni desestrese. Lo que definiríamos como sobrecrecimiento bacteriano, o por sus siglas en inglés, perdón por las patadas que le doy yo a la lengua de Shakespeare, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ¿no? O sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es una entidad fisiopatológica que básicamente el resumen sería que hay más bacterias de las que deberían estar
en un territorio donde no se está tan preparado para tener tal número de bacterias. Dicho de otra manera, ¿no? En el intestino delgado, como quizá tu audiencia sabe, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en la boca, en la piel, en la vagina, en el endometrio, en todas partes tenemos bacterias, ¿no? Que viven con nosotros y nos ayudan a desarrollarnos, aunque no es que sean muy amigas ni desamigas, sino que ellos tienen sus luchas y nosotros las nuestras, y si convergemos, pues perfecto. Y en el intestino delgado, por la capa donde viven las bacterias, es una capa delgadita, una capa de mucosa delgada, que si quieres, pues tú ya me irás diciendo si quieres también que hablamos de ello, ahí viven un número más pequeño de bacterias, 10 elevado a la 2, 10 elevado a la 3, como mucho, pocas bacterias, al final da igual el número. Y en un momento determinado, lo que se pensó, si ya voy diciendo esto, es que ahora va variando un poco todo esto, toda la evolución, se pensó que bien por crecimiento en el propio sitio o bien por traslocación, por viaje desde territorios más bajos, como es el colon, hacia arriba, hacia el intestino delgado, empezaban a ver, pues eso, lo que dice su nombre, un sobrecrecimiento bacteriano que tenemos que matizar, que no es un proceso infeccioso, ¿no? Porque esto a veces había ocurrido cuando al principio los digestivos aquí en España, en Cataluña, en donde nos estén escuchando, incluso en Europa, ¿no? Todo lo que no era anglosajón, oían hablar del sobrecrecimiento, a lo que atribuían es, bueno, pero no hay un proceso infeccioso. No se trata de un proceso infeccioso. De hecho, muchas de esas bacterias se pensaba al principio que eran bacterias beneficiosas para nosotros que se sobreexpresaban. Hoy sabemos que no es tanto así, pero si quieres, como mínimo, esta sería una primera definición y, evidentemente, eso condiciona una serie de sintomatología. Vale, pues ¿cuál es esa ¿Cuáles son los sintomatología síntomas habituales? más evidente? Habitual, ¿no? Fíjate que es súper interesante porque estos sobrecrecimientos bacterianos en un momento determinado fueron, yo lo explico así, que es yo a mi modo de entender y cuando yo empecé a leer sobre ello o aprender sobre ello, sobre todo de mi mentor de cabecera, que mucha gente ya me ha oído hablar, es Néstor Sánchez, a oír hablar de cómo un médico muy experto en todo este tema, que es el doctor Mark Pimentel, Estados Unidos, en el grupo médico del Cedars-Sinai Hospital, ¿no? Empezaron a investigar, casi yo creo que tenían una cruzada para desmitificar el intestino irritable o el colon irritable, ¿no? Porque ya sabemos que la mayoría de personas, ¿no? Que seguro que esta etiqueta en tu podcast la gente lo ha oído, ¿no? Incluso muchas están etiquetadas, digo muchas porque es más muchas que muchos, de pues esas barrigas que se hinchan, que dan dolor, que dan espasmos, que alteran la capacidad digestiva y que normalmente esa sintomatología varía con la defecación, ¿no? Estos eran, en el fondo, es un poco los criterios de Roma para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, ¿no? Que en el fondo era como decir al paciente, mire, no sé lo que usted tiene, pero le pasa algo en la barriga y en el mejor de los casos acabábamos con un fármaco o hasta con un antidepresivo por culpa de su ansiedad. Lo que empezaron a ver Mark Pimentel y su equipo y otros autores es que empezaban a ver que había una alteración en el equilibrio microbiano. Había lo que conocemos como disbiosis, ¿no? Como alteración de la flora en ese intestino delgado. Y lo empezaron a hacer introduciendo pues, un aspirado, ¿no? Introduciendo una cánula para aspirar, para coger bacterias de ese intestino delgado y comparar los grupos que no tenían síntomas con los grupos que tenían síntomas. Y evidenciaban que había más bacterias. ¿Eso qué acaba llevando? No me olvido de la pregunta. ¿Qué sintomatología? Pues las habituales son la hinchazón con el paso del día, la mala digestión, la sensación de dolor a veces espasmódico, ¿no? Esa sensación de retortijón, esa sensación de alteración deposicional, que ya no es una sensación, sino que es una evidencia, es un signo. Hay personas que solo presentan sintomatología de hinchazón, más algo de dolor, y alteración digestiva sin alteración deposicional, haciendo caca, digámoslo así, de una manera más o menos correcta, y eso depende del gas que se genere, y otras personas presentan más diarrea o más estreñimiento. En el fondo, si nos ponemos con el manual en la mano, estábamos definiendo la sintomatología del famoso síndrome de intestino irritable en un inicio colon irritable. Esa es la sintomatología habitual, aunque como bien sabes, y si quieres luego hablamos, se puede complicar con síntomas extradigestivos, que esa es un poco la peculiaridad del asunto. Vale, me la apunto porque luego mediante avancemos, tocamos ese tema. Vale, genial. Has dicho que dependiendo del gas que se genere, sí, hay diferentes síntomas. Entonces, esto me lleva a preguntarte qué tipos de sobrecrecimiento conocemos o qué tipos de gases se producen. Es interesantísimo porque
es súper bueno porque tampoco hemos preparado el podcast, pero como los dos nos gusta mucho el tema, vamos ordenadamente, ¿no? Esto es chulo y facilita mucho la explicación, así que te lo agradezco, Marta. Para que la gente sepa un poco cómo funciona esto. Las bacterias de nuestro intestino se alimentan de parte de lo que nosotros no queremos, ¿no? Por eso tenemos esa relación tan buena, ¿no? Pues nosotros nos comemos un espárrago y nosotros nos alimentamos de gran parte de los nutrientes y de la fibra de ese espárrago, y la inulina, por ejemplo, un tipo de fibra que nosotros no tenemos tanta capacidad de digerir, pues las bacterias se lo comen y eso les sirve como alimento a ellas. Además, ellos nos devuelven muchas cosas. Ellos se fabrican ese nicho para vivir, esa capa de mucosa, que a nosotros nos sirve porque necesitamos una capa de mucosa y a ella les sirve porque viven. Y así tenemos siempre un win-win súper interesante. Y esto pasa con un montón de partes de fibras que no podemos digerir nosotras. Es la fibra soluble o la fibra fermentativa, mejor dicho, vamos a llamarle fibra fermentativa. Por ejemplo, seguro que en tu podcast has oído hablar mucho porque lo has hablado, el almidón resistente, por ejemplo, de la patata cuando la enfriamos, ¿no? O el almidón resistente del arroz o del plátano macho, etcétera. Bueno, todo eso, ¿qué pasa? Que, lógicamente, cuando comen ese tipo de alimentos, ese tipo de fibra, las bacterias producen un poco de gas. Eso está dentro de lo normal, a todos nos puede pasar, si hiciéramos un poco de broma, no pasa nada porque de vez en cuando comemos algún alimento muy fermentativo, como unas coles, una coliflor, o quien tolere las legumbres cuando come legumbres, se hinche un poquito más la barriga o tengamos algún pedo, hablando claro. No pasaría nada. El problema, como tú me preguntabas y anticipabas, es cuando empiezan esas bacterias a producir demasiado gas, ¿no? El primer gas que se producen muchos, pero uno de los más clave para que la audiencia lo sepa es el hidrógeno. Se produce el hidrógeno y ese hidrógeno no es malo, no es irritativo, es beneficioso incluso, es antioxidante. Y ese hidrógeno genera, pues como todo, ¿no? Los gases ocupan un espacio y además tienden a ocupar todo el espacio, creo que es la ley de Parkinson, ¿no? Todo el espacio que pueden lo ocupan los gases. Evidentemente van a ocupar un espacio en el lumen. El lumen intestinal es la luz intestinal, por donde van los alimentos, o más abajo por donde van las heces, ¿no? Entonces tienden a ocupar ese espacio. Si hay mucho gas, produce mucha sintomatología, mucha hinchazón. El hidrógeno, luego si quieres hablamos de qué bacterias producen cada gas, ¿no? Pero el hidrógeno tiende a ocupar espacio, no es demasiado irritativo y no tiende a alterar el ritmo deposicional, el ritmo de las cacas. Pero ese hidrógeno lo pueden aprovechar otras bacterias para transformarlo en otros dos gases diferentes. ¿Quieres que ya lo comentemos aquí? Sí. Perfecto. El hidrógeno lo pueden aprovechar una serie de bacterias llamadas reductoras de sulfatos que les encanta el azufre, y el azufre huele mal. Cogen ese gas, lo juntan con azufre, mezclan hidrógeno con azufre y fabrican otro tipo de gas que se llama sulfuro de hidrógeno. Es igual los nombres, un gas que huele mal y todos lo hemos reconocido porque huele a huevo podrido, a col fermentada, al caldo que se te ha quedado el fin de semana porque te has ido de fin de semana y vuelves y dices, ¿cómo dejé la cola aquí, Dios mío? ¿Cómo huele esto? Ese es olor azufrado, ¿no? Ese azufre, ese gas azufrado de sulfuro de hidrógeno sí que es irritativo, sí que es inflamatorio, sí que es irritativo para la mucosa, sí que daña un poquito las paredes del intestino, ¿no? Y ese gas provoca esa sintomatología de deposiciones más poco formadas, deshechas, malolientes, gases muy olorosos. Es la persona que tiene tendencia a la hinchazón, al malestar digestivo y más hacia la diarrea, más hacia las deposiciones pastosas, ¿no? Obviamente hay otros motivos para diarreas que podrían dar para un posgrado y no para un podcast, ¿no? Pero este puede ser uno, ¿no? Si tienes gases con olor, cuidado que no sea azufre, ¿no? Y habría que valorarlo. Y por otro lado, supongo que ya la audiencia anticipa que está el extremo contrario. Siempre hay un yin-yang, ¿no? Que no es bueno o malo, sino que son dos extremos del ritmo deposicional en este caso. ¿Cómo sería pues ese mismo hidrógeno si lo cogen otros microorganismos? En este caso, no tanto bacterias, otro tipo de microorganismos que se llaman arqueas, que son previas a las bacterias evolutivamente incluso, esas que además son muy resistentes a los antibióticos, que esto también lo podemos comentar porque no las vamos a matar demasiado tan fácilmente. Entonces, lo digo para esas pautas de antibiótico tan heavy, que podrían ser muy discutibles. Entonces, esas arqueas lo que hacen es mezclar el hidrógeno con
con carbono y fabrican metano. Y el metano, ¿vale? En concreto 4 moléculas de hidrógeno por un carbono, CH4, es metano. Y el metano provoca estreñimiento. La gente lo reconocerá porque son los gases sin olor. Hay otros gases sin olor, como el nitrógeno, el oxígeno tampoco huele. Pero cuando hay estreñimiento y, vamos a hablar así en plan broma, pedo sin olor, cuidado, que no pueda ser que tengamos un sobrecrecimiento por esas metanogénicas o esas arqueas. Hay alguna bacteria que produce también metano, pero es esa sensación de no ir al baño. Y evidentemente hay condicionantes en todo esto, pero eso sería, yo creo, a grosso modo los 3 tipos de gases y un poco la clínica. Vale, perfecto. O sea, tenemos hidrógeno como inicial, que puede quedarse en hidrógeno, ¿no? O sea, podemos quedarnos en un sobrecrecimiento por hidrógeno, por bacterias que reducen hidrógeno, luego sulfuro y metano. Genial. Vale, aquí me lleva a preguntarte, porque me hice la respuesta, ¿qué pruebas hay para ver si tenemos sobrecrecimiento bacteriano? Y aquí abrimos una gran carpeta, porque ya tú lo preguntas ahí muy picaramente, porque tiene mucho tema esto. Vale, punto importante, ¿no? En un momento determinado, el SIBO coge tanta fuerza y tanto protagonismo. Eso es muy importante y fue súper útil porque nos permitió a todos los que nos dedicamos a la clínica beneficiarnos de un montón de investigaciones de personas súper potentes en este ámbito. Mar Pimentel en la cabeza, pero hay muchas otras personas, como el doctor Blas aquí en España, por también su cruzada, en su momento su hija no se encontraba bien, con Maika Carrillo, experta en microbiota. O sea, hay mucha gente que está metida aquí y que, ostras, se ha avanzado mucho, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado el SIBO, fijaros, cuando una palabra coge tanta potencia, el SIBO lo era todo. Si había arqueas, era SIBO. Si había hongos, era SIBO. Si se hinchaba un poco la barriga, era SIBO. Y dices, espera, que igual no es tanto, ¿no? Lo anticipo porque en un momento determinado, y yo he escrito algunas cosas sobre este tema, sobre la alopatización del SIBO, ¿no? Sobre cómo nos hemos centrado mucho en el diagnóstico, en la prueba complementaria, en qué antibiótico tenemos que dar, en qué herbal, en el orégano, en la berberina, y esto está muy bien, pero seguimos actuando localmente, seguimos actuando en micro. Y es muy importante porque si no sabemos algo de micro no podremos hacer las cosas bien. Pero, y supongo que dará el podcast o el episodio para hablar un ratito después, de esa visión un poco más menos lupa, ¿no? Y un poco más de gran angular de qué es lo que está pasando en ese contexto, en la persona, en su situación y en el aparato digestivo. Pero dicho esto, evidentemente al final se llegó a todas estas conclusiones de estos sobrecrecimientos por una serie de pruebas diagnósticas. Las primeras, en los primeros estudios del equipo de Pimentel y compañía, eran a base de una sonda para introducir y entonces llevaban hasta el duodeno, hasta el yeyuno, incluso para aspirar y ver cuántas bacterias había. Esto ha ido cambiando y luego lo comentaremos porque ahora ya se sabe que a veces no hay tanto sobrecrecimiento como se decía y es lo que decíamos que iba a cambiar un poco el episodio del podcast hacia la mitad de empezar a hablar de que no es cierto que siempre hay sobrecrecimientos, pero para no liar a nadie, este tipo de pruebas, porque no se pueden hacer a nivel ambulatorio, se cambiaron por las pruebas de gases expirados, que básicamente ¿en qué consisten? Consisten en, primero, cuando existe una sospecha para confirmar del todo qué tipo de sobrecrecimiento bacteriano tiene el paciente, que luego también veremos si es tan necesario o menos necesario, empezaron a hacer los test de gases expirados. ¿Qué le daban? ¿Qué le encanta fermentar a las bacterias? Azúcares. Entonces empezaron con los test de glucosa, lactulosa y ahora se ha quedado solo prácticamente como el gol estándar, lactulosa. Entonces se le da al paciente una solución de lactulosa, que es lactosa casi apenas se absorbe, pero a las bacterias les encanta. Entonces cuando toman esa solución de lactulosa se hace una medición de expirado de gases basal, que esos gases que se generan se absorben y se exhalan a nivel pulmonar. Entonces, cuando la persona toma la lactulosa, primero se hace un exhalado previo, se mide el hidrógeno y el metano. De momento no podemos medir el sulfuro de hidrógeno. Al exhalar se sabe la pauta, la media, decir, oye, pues ahora tenemos de hidrógeno y de metano las partículas por millón que toque, poquitas. Y a la que tomamos lactulosa, vamos exhalando y vamos viendo que vamos haciendo cortes cada 20 minutos. Cada 20 minutos se le pide al paciente que sople. Y de esa manera se va viendo cómo si antes del minuto 90 se calcula aproximadamente, y esto tiene muchos matices en la consulta, muchísimos, ¿no? Que igual no es tanto para el público general, pero si antes del minuto 90 algunos laboratorios 120
empieza a subir mucho el nivel de gases, se calcula que como la lactulosa todavía está en el intestino delgado, se está pensando en que hay demasiadas bacterias generando fermentación. Y el paciente quedaría diagnosticado de, oye, pues sí, parece que tenemos un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué es hidrógeno? Por hidrógeno. ¿Qué es metano? Por metano. ¿Qué es un sobrecrecimiento mixto? Y el sumatorio de los gases cumple una serie de requisitos que quizá tampoco es para el episodio, o sí, luego lo podemos hablar, pues le hablamos de un sobrecrecimiento mixto. Otras veces, porque la gente a lo mejor se plantea, oye, ¿y si no sube ninguno de los dos, pero el paciente tiene diarreas y gases con olor? Pues podríamos pensar que se trata de sulfuro de hidrógeno, que de momento, aunque tarda poquito, llegará, podremos testarlo. De momento no lo podemos testar. Este sería un poco el resumen, Marta. Vale. ¿Crees que son necesarias estas pruebas siempre para el diagnóstico? ¿O con la clínica que hemos visto que, claro, así de manera aislada parece evidente, sería suficiente? Y esta es la siguiente pregunta interesante. Yo siempre había pensado, y no es por subirme al carro ahora de descubrir lo que se ha descubierto actualmente, sobre todo a mí me llegó lo que voy a comentar, me llegó sobre todo de un summit de Regenera sobre SIBO, una ponencia de Néstor hablando sobre el tema, el SIBO como epifenómeno, le hemos dado demasiada importancia quizá, y en un momento determinado yo siempre decía, hasta llegar a ese SIBO Summit, que fue el año pasado, siempre decía, me doy cuenta que pido pocos test de SIBO, me doy cuenta que pido poquitos. Y mira que a mí me toca explicar pruebas complementarias en el máster. En cambio, pido pocos test de SIBO, porque me guío mucho por la sintomatología, por el ritmo deposicional, por el olor de los gases y por los tratamientos previos que ha hecho la paciente o el paciente. Entonces, es cierto que había pedido algunos, normalmente suelo pedirlos para darle confianza al paciente o a la paciente cuando no tiene excesiva confianza en la propuesta terapéutica o cuando se le explica lo que tiene, hacemos un deep learning en consulta en PNI, lo decimos mucho en medicina funcional, no en nutrición integrativa, ¿no? Cuando no hemos conseguido generar ese conocimiento profundo sobre lo que nos está pasando y necesita una prueba complementaria, solía pedirlo habitualmente, pero de base no lo pedía y los tratamientos iban bastante bien. También planteo por qué el colectivo médico plantea pedir pruebas de SIBO, de gases expirados habitualmente. Porque van a dar un antibiótico, van a dar una rifaximina, van a dar una neomicina, van a dar un antibiótico. Y justificar la intervención de un antibiótico tiene todo el sentido del mundo. Quizá nosotros que utilizamos aceites esenciales, herbales, otras medidas, quizá que son menos agresivas con toda la flora, que no quiere decir que no lo sean, pero son menos agresivas con el resto de flora, podemos permitirnos intervenir quizás sin tanta prueba. Aún así, aunque se nos pudiera tachar en un momento determinado de no confirmar los diagnósticos, actualmente ya sabemos que hasta un 50% de los pacientes que tienen, por ejemplo, sintomatología, puede resultarles un test de SIBO negativo. Y también al revés. Entonces estamos viendo que hoy en día las pruebas casi podríamos decir, sin equivocarnos, que es una moneda al aire en cuanto a la confirmación del diagnóstico, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que se ha empezado a ver que en muchos casos de pacientes a los cuales les salía negativo el test, pero que tenían síntomas, cuando en esos pacientes han hecho un aspirado, una sonda para ver qué tipo de crecimiento bacteriano tenían, sorpresa, no tenían sobrecrecimiento. Tenían más bacterias patogénicas o patobiontes de las no beneficiosas, les llamamos proteolíticas, que generan mucha sintomatología, pero no había un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ahí el test nos puede sesgar, es el punto 1. ¿Y qué sacamos de esto? A nivel clínico, a nivel profesional o incluso del paciente. Oye, que porque tenga la sintomatología no tengo por qué tener un test positivo, y el test negativo no me descarta que no tenga una alteración de la flora, por tanto debemos empezar a llamarle disbiosis en el intestino delgado, y no solo SIBO, sino disbiosis en el intestino delgado. Y el otro punto principal es, porque tenga la sintomatología y no esté mejorando, no significa que la solución sea darme más antibióticos farmacológicos o más antibióticos naturales. Porque quizá lo que está ocurriendo es que no estoy consiguiendo tener un efecto positivo porque esas proteolíticas son muy resistentes y lo único que estoy haciendo es cada vez cargarme más bacterias beneficiosas que me van ocasionando más sintomatología. Este sería un poco el resumen en cuanto a las pruebas complementarias, que sí que puede liar un poco, soy consciente, pero es cierto que es un poco más denso de lo que
se podría esperar. El resumen es, la clínica manda, como siempre, más caso a la clínica que a las pruebas complementarias que están ahí, que son súper útiles y que maravillosas, pero hay que saberlas interpretar. Tengo un episodio sobre esto y es que al final es el resumen. Pruebas complementarias muy bien, pero siempre interpretadas por alguien que entienda y que sepa tu caso y tu situación y tus síntomas. Y es muy interesante el cómo siempre hacemos la broma, ¿no? En los cursos de pruebas complementarias de que las pruebas complementarias se llaman complementarias si no se llamarían esenciales, prioritarias o súper importantísimas. O diagnósticas, que en un momento se llamaron diagnósticas, pruebas diagnósticas. No, espere, diagnósticas no. Creo que era un conocido profesor de una universidad muy potente, no recuerdo, voy a decir un nombre, no sé, Harvard, Yale, una universidad muy reputada del ámbito médico y que luego, porque sea eso, podría decir una santez igualmente, ¿eh? No significa nada. Pero es verdad que en este caso decían algo muy interesante que era, y esto me acuerdo que hacía mucha referencia en el curso, en la asignatura de diagnóstico de David Vargas en mi máster de GNA, siempre decía que el 10, solo el 10, creo que en torno a un 10 o un 20% de la sospecha de la sospecha diagnóstica tendrá que ver con la prueba complementaria. El 80% tendrá que ver con una anamnesis y una exploración detallada, ¿no? Y eso es lo que hemos empezado a dejar de hacer. Y es incluso pues, nocivo para el paciente. Y algo también importante que añade es que no solo es que la prueba tenga sesgo, porque hay muchos sesgos en la prueba complementaria, es un test muy indirecto, un test de gases expirados, sino que no solo eso, sino que además nos encontramos, y esto me lo he encontrado, seguro que tú también muchas veces, que determinados laboratorios, es igual el nombre, para no dañar a nadie, lo que acaban generando es que te dan curvas que son positivas, y la interpretación y la orientación diagnóstica es negativo. Entonces, si la persona que valora ese test no tiene un expertise muy importante, como yo si valoro un TAC cerebral, no, lo siento, tendrá que venir con un resumen, si no, no tengo ni idea de mirarlo con pericia. Si la persona que lo va a estar recibiendo se va a guiar en el orientación diagnóstica, ahí podemos tener un sesgo, porque, por ejemplo, solo un dato para que la audiencia lo sepa, si están inmersas en un proceso de ese estilo, cuando el hidrógeno y el metano, el sumatorio de ambos, sube por encima de 15 partículas por millón en algún punto de la prueba antes del minuto 120, se consideraría también un test positivo. Ojo, que a lo mejor tiene el sumatorio en 20 y si te dice el paciente que no tiene síntomas, pues no pasa nada. Es raro que si se ha hecho un test no tenga síntomas. Eso normalmente pasa solo en los estudios. Si tienes hecho un test, seguro que tienes síntomas porque si no nadie se lo pide, ¿no? Pero es importante, ¿no? Luego habría que definir que hay gente que tiene un test positivo y los síntomas son por otra cosa, que eso también daría para un capítulo entero, ¿no? Como oye, esta sintomatología entonces es por el gas, quizá no, quizás por la falta de ácido, quizás por una alteración en la flora más abajo, quizás por un parásito que te está tocando las narices y cosas de ese estilo. Que es el problema en digestivo, que al final todos los síntomas van por o hinchazón o dolor, deposiciones. Claro, es como en la piel, ¿no? En dermatología claro. Yo siempre digo, al final es que todos los síntomas salen por picores, rojeces, es verdad que pueden cambiar un poco, pero al final los síntomas son muy similares o muy en la misma dirección. Sí, sobre todo, o sea, los que nos hemos dedicado en un momento determinado a la salud de urgencias o la medicina de urgencias, es cierto que la exploración de un abdomen en situación de urgencias sí que tiene diferencias, ¿no? Si el dolor es en hipocondrio, si el dolor es en epigastrio, si el dolor es en hipogastrio, si el dolor es en flancos, claro, cambia y además hay una serie de signos concretos muy bien definidos. Pero no estamos hablando de patología aguda, estamos hablando de a veces incluso de... No me gusta llamar de disfunciones porque a veces ya no son disfunciones. En el momento que tú tienes una alteración en la microbiota y tienes una inflamación en la mucosa, ya no es una disfunción solo, sino que hay algún proceso estructural inmunitario que está tocándote las narices ahí. Lo que pasa es que son situaciones de bajo grado donde a veces, como tú bien dices, los síntomas son tan compartidos. Por ejemplo, de hecho, hay sobrecrecimientos por protozoos, como por ejemplo la giardia o algunos casos de blastocistis, que muchas veces no son la causa, pero en otros pues sí que lo son, que están sobreexpresados, que están colonizando parte del ilion, que es una parte distal del intestino delgado, y dan una sintomatología de hinchazón, y dan una sintomatología muy compatible, ¿no? Y estamos hinchando al paciente a rifaximina o rifaximina y neomicina, o peor, metronidazol en algunos casos, cuando algunos de ellos son resistentes también, aunque la giardia es sensible, pero muchos blastocitis son resistentes al metronidazol, no me quiero poner muy técnico,
Y entonces, a partir de ahí, pues el paciente sigue con sintomatología por no haber hecho, pues eso, ¿no? Un cribado previo. Y para terminar con las pruebas, es muy común hacer prueba de lactulosa, como la que hemos hablado, pero luego también están las de fructosa y lactosa. Cuando tenemos un sobrecrecimiento, puede ser que nos salgan estas pruebas positivas y que nos digan eres intolerante a la fructosa ya para toda tu vida, reduce el consumo de... Tremendo. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Cómo es esto? Pues es cierto. O sea, alguna vez he dicho que no quiero que nadie se me enfade. Para mí un test de fructosa o sorbitol es un test indirecto de disbiosis en el intestino delgado. Totalmente. Además, tiene todo el sentido del mundo. Tiene peculiaridades, es cierto. Y si nos ponemos técnicos, hay peculiaridades. Como, por ejemplo, que los transportadores de fructosa en las células intestinales se expresan menos que los de glucosa, y es cierto, y esto es una realidad. Entonces podríamos incluso desconfiar de cierta afectación del epitelio, de la capa interna del intestino, cosas de ese estilo, ¿no? Pero es cierto que en el fondo, cuando tú, al final son los conocidos test de intolerancia a azúcares, ¿no? Cuando tú empiezas a tener intolerancia a más de un azúcar, quizá la lactosa come aparte, quizá la lactosa come un poco aparte, porque puede haber una mala expresión genética, ¿no? Perdón, una no expresión genética de lactasa, que eso le pasa a muchísimas personas en edad adulta. Cada vez estamos bien, en un momento determinado, no quiero liarme mucho, pero como la lactosa come aparte lo gestionamos ahí, en un momento determinado se decía que no había expresión de lactasa a partir de los 6 años, y hoy sabemos que hay muchas poblaciones que tienen expresión de lactasa, ¿no? Y que seguramente tiene sentido que si tú no tienes una sintomatología digestiva muy abrupta y no tienes un polimorfismo genético que te impida tener lactasa, si tú vas consumiendo lácteos, es posible que esa expresión se siga manteniendo. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, en un momento determinado todos nos volvemos un poco locos y la leche fuera para todo el mundo, y es bueno, depende. No siempre digo, ¿te sienta bien o te sienta mal, ¿no? Ojo, a lo mejor no te sienta mal a nivel intestinal, pero tienes unas dermatitis, unas atopías tremendas y vale la pena probar, sin dogmas, pero vale la pena probar, ¿no? Pero es cierto que fructosas y sorbitoles, como tú bien dices, ¿no? Al final te haces esta prueba, son azúcares que les encanta fermentar a las bacterias de nuestro intestino, te da positivo el test de la fructosa, y es bueno porque el paciente ya se lo empieza a plantear, ya es más crítico el paciente hoy en día, porque viene a la consulta, seguramente nosotros vemos los críticos porque buscan más información, ¿no? Quieren más información, te dicen, oye, a mí me han retirado la fructosa, pero yo reacciono también con la col, la coliflor y las legumbres. Oye, quizá la manzana, la pera y el melón no son los culpables, ¿no? Totalmente, quizá no son los culpables, muy bien. Pues en el fondo, como tú bien dices, para mí son test indirectos, con algún matiz, pero son test indirectos, sí. Que además son muy penalizadores, porque acabas quitando un alimento tan interesante como la fruta, que podemos vivir sin fruta. Sí, si compensamos con otro tipo de fibras, pero vamos, una fruta no es un Kit Kat, ¿no? Podemos ir manteniendo la fruta, ¿no? Exacto. A lo mejor también varían cantidades, bueno, esto ya habría que personalizar, Obviamente. pero claro. Y el tipo de fruta, ahí podrías tú detenerte muchísimo, ¿no? El tipo de fibra fermentativa que tenemos y luego los matices de cada persona, obviamente. Pero como bien dices, es muy nocebo decirle, no, su problema es la fruta, deje la fruta, ¿no? Primero, no tanto porque le digas deje la fruta, que lo es, sino porque le estás cerrando puerta a un tratamiento que es, no, es que aquí se acaba su recorrido diagnóstico y su recorrido terapéutico. Y dices, no, hombre, no, es que este no es el problema, porque al final son pacientes que acaban retirando todo, ¿no? Porque acaban retirando y se quedan con calabacín, huevo, pollo y patata, ¿no? Se quedan con 4 cosas. Durante mucho tiempo. Demasiado. Y sufre mucho. O sea, yo lo pienso y psicológicamente pero luego aparte, esto tiene consecuencias en la microbiota, como estás diciendo, si quitamos toda la fibra, toda la comida de esas bacterias, la diversidad baja y una baja diversidad ya nos repercute a todo, a nivel de salud general. Sí, totalmente. Y aquí hay un tema importante que sí que lo podemos introducir ahora y luego tú ya defines, ¿no? Cómo la gente, la audiencia debe entender que una parte muy importante de los trabajadores propios de nuestro organismo que ayudan en la digestión de las fibras, que son enzimas, están precisamente en el epitelio intestinal. Estoy haciéndolo con las manos como si la gente me viera, ¿eh? Están en el epitelio intestinal, están en las vellosidades del intestino. Se llaman enzimas de borde de cepillo. Borde de cepillo porque es como un cepillo, ¿no? La estructura es así de elocuente. Entonces, esas enzimas de borde de cepillo, cuando la mucosa que se fabrican las propias bacterias empieza a estar mal,
se expresan menos y empezamos a todavía tolerar peor esos azúcares. Y fijaros, ¿no?, que es una dieta muy restrictiva en fibra, como tú decías, Marta. Pues es una dieta en la que van a faltar fibra básica, nutriente básico, para que se siga fabricando un nicho bacteriano. Y para la gente un poco pro, que sé que te escucha y cada vez la gente pobre están más afectados y tienen que escuchar más, precisamente una de esas enzimas es la de que degrada la histamina. Seguro que mucha gente ha oído hablar, es que yo tengo esto y además la histamina y además no sé qué. Pues una de las enzimas que está ahí es degradante de histamina, que es la famosa diaminoxidasa, que tanto se ha puesto de moda darla en pastillas, que no, a veces no tiene tanta efectividad como se ha dicho, pero es una de esas enzimas, ¿no? Y como esas hay muchas ribonucleasas, amilasas, amilopeptidasas, ¿no? Muchísimas. Vale, vamos a volver atrás porque nos ha quedado muy claro qué es sobrecrecimiento, tipos, pero no hemos hablado de las causas. ¿Por qué podemos tener un sobrecrecimiento? O sea, ¿es el origen o el origen suele estar un poquito más atrás? Ese es el tema, ¿no? Fíjate, gracias por ponerlo ahí, porque en realidad, ¿no?, cuando hemos avanzado tanto en el SIBO, en el IMO, en el Intestinal Methanogenic Overgrowth, ya le tenemos que poner nombre, ahora la audiencia ya lo sabe, que no todo es SIBO, cuando hablamos de sobrecrecimiento, porque además de sobrecrecimiento podemos tener otro tipo de alteración que no es un sobrecrecimiento, es una disbiosis sin sobrecrecimiento. Vamos a contemplarlo como el core, el núcleo, ¿no? Tenemos un sobrecrecimiento que puede ser SIBO por bacterias o IMO por arqueas o por metanogénicas. Y luego en ese mismo renglón podemos tener algo muy parecido a ello, pero sin sobrecrecimiento. O sea, una alteración de la flora, más malas que buenas, que ya sabéis que no son malas y buenas, sino más no beneficiosas que beneficiosas, y dar la misma sintomatología. Pero eso es el core al final, esa es la consecuencia de ¿qué? De algo más, ¿no? Y es interesante porque yo esto que voy a decir lo escuché a Néstor hace muchos años, en aquel momento en mi máster en PNI, en el posgrado de PNI, y luego cuando lees artículos actuales, estamos hablando 2020, 2021, de Mark Pimentel y su equipo, ponen causas, bueno, ya el grupo de la Johns Hopkins, en aquel estudio que comparaban los herbales con los antibióticos, ya lo hacían, decían, oye, causas de los sobrecrecimientos bacterianos, que aquí la audiencia puede poner también la disbiosis sin sobrecrecimiento, también está aquí dentro, las causas van a ser las mismas. Y fijaros, artículos científicos, pues, supuestamente médicos, serios y todo esto que estamos hablando, no los que nos dedicamos a la medicina funcional, que a veces nos tachan de que somos muy detallistas con las cosas, ya decían, falta de ácido clorhídrico, una de las principales causas. Ojo a las tomas de omeprazol y ranitidina de largo tiempo, o ojo a un disruptor de la producción de ácido clorhídrico en el estómago, como es el ir pasados de vueltas toda la vida, que vamos con el sistema nervioso simpático a tope y no se activa el nervio vago para la calma, ¿no? A veces por eso la gente se sorprende cuando le prescribes que haga gárgaras o que bostece o que medite. Dice, pero si yo tengo un problema en la barriga, Carlos, digo, ya, pero hay que activar el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y evidentemente, sí, si quiere que haga terapia, que todos estamos ahí también y cómo gestionar estrés. Pero bueno. Otra causa es la falta de producción de enzimas pancreáticos, ¿no? Lo que llamamos la insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? No tener suficientes trabajadores, las enzimas degradan alimentos, degradan fibra, no tener suficiente producción enzimática. La otra causa es la falta de producción de bilis en la vesícula biliar, por diferentes motivos, pacientes hipotiroideas, bueno, hay diferentes motivos, no sé si nos dará tiempo de entrar ahí, pero falta de bilis sobre todo, para que la audiencia lo sepa, la falta de bilis condiciona sobre todo arqueas, por tanto metano, por tanto más estreñimiento. Y normalmente es gente que las grasas, incluso las saludables, no le acaban de sentar bien. El otro factor disruptor es la alteración de la motilidad intestinal, concretamente de un tipo de motilidad que se llama complejo migratorio motor. Complejo motor migratorio. Complejo motor migratorio. Motor migratory complex. Entonces, que es un tema clave, la alteración del motor migratory complex o del complejo migratorio motor es una de las causas. Para que la gente lo entienda, es como la máquina quitanieves que va llevándose los escombros hasta las partes más bajas del intestino, pero que solo se pone en marcha casualmente cuando no comemos. Y claro, es que en Occidente comemos muchas veces y entonces ahí ese es uno de los problemas. Luego hay otras alteraciones como la alteración de la mucosa, la alteración del sistema inmunitario en la barriga y algunas disfunciones de la válvula ileocecal, que es esa válvula que cierra o el paso entre el ilion y el colon ascendente de la parte distal. Esas son las causas
primarias. Evidentemente, asociado a todo esto, todo lo que tiene que ver con toma de antibióticos, se ha visto que hay muchos más sobrecrecimientos / disbiosis sin sobrecrecimiento después de toma de antibióticos de larga evolución, toma de omeprazoles, antiespasmódicos, antiinflamatorios, fármacos en general que puedan ser disruptivos con la flora intestinal, ya se ha visto, y principalmente son las causas habituales, evidentemente el estrés, ese contexto, y el exceso, por ejemplo, de toma de probióticos cuando no toca, igual que la toma de antibióticos cuando no toca, y una alimentación, que de eso hablas tú mucho en el podcast, que condicione eso, ¿no? Rica en procesados, en alimentos de mala calidad, en todo lo que pueda ser dañino para los microorganismos simbiontes que controlan a los no tan beneficiosos. No sé si me he dejado algo, Marta, igual añade tú, no sé. Yo creo que no. Esto es muy importante porque muchas veces nos centramos en tratar el sobrecrecimiento, que ahora vamos a ver diferentes tratamientos o cómo enfocarlo en diferentes ámbitos, pero es importantísimo porque si lo que tú decías, por ejemplo, el estrés, si vamos pasados de vueltas, estamos súper estresados y nos ponemos a hacer una pauta de alimentación, de herbales o de antibióticos, probióticos, pero no estamos mejorando el inicio, a lo mejor mejoras un tiempo, pero al mes estás con las mismas condiciones y dices, no me ha servido de nada. Entonces Totalmente. es fundamental detectar cuál es el inicio. Sí, ahí sí que en consulta siempre decimos, ¿no? ¿En qué momento crees que empezaron los problemas y con qué los relaciones? Y hay mucha gente que te dice, yo venía mal desde pequeña, a partir de la menstruación me volví más estreñida, que eso es muy típico del contexto estrogénico, y en un momento determinado de la vida, a los 20 años, que casualmente era cuando entré en la universidad y empecé a sufrir más estrés, me salió un Helicobacter pylori y me tuve que tratar con antibióticos y me quedé con omeprazol 2 o 3 años más de forma intermitente, asociado a los antiinflamatorios por la regla dolorosa. Ok. Este lo hemos, no sé, me ha salido así, pero es que es muy habitual. Es como, hay un montón de gente metida ahí, al menos en mi consulta, ¿no? Y dices, sería interesante que la persona que se encuentre en ese contexto, la pregunta que se haga al final de escuchar este podcast no sea, ¿cuánta dosis de orégano he de dar? No, es, ¿cómo yo puedo restablecer eso que ha ido pasando? Eso sería lo realmente bonito, que a veces no vamos a juzgar a la audiencia porque a veces nos pasa en un curso y tú, Marta, lo sabes, estás dando un curso a profesionales, explicas todo esto y te dicen, oye, ¿y la dosis de orégano? Y dices, pero a ver, que nos hemos dejado por el camino todo lo otro, ¿no? Que es muy importante, Sí. la dosis del herbáceo que toque, perdón. El ¿qué me tomo para? Es, yo como farmacéutica lo he escuchado Claro, toda mi vida. imagínate tú, farmacéutica, claro, no Nutri solo, sino farmacéutica. ¡Uf! Total. Tú eras de Sí, esas, sí, seguramente, era como, ¿no? hablando de alimentación, de descanso, ya bueno, ¿y pero qué me puedo tomar? ¿Pero me tomo el Motilium o no me tomo el Motilium? Es que a mí me han recetado esto, ¿no? Esto me ha acontecido con alguna compañera farmacéutica que todavía hace parte de su práctica profesional en farmacia, y cuando viene la persona, yo que he estado mucho cercano al ámbito de la medicina primaria, al ambulatorio, ¿no? Como enfermero, pues ya sabemos que muchas veces vamos a buscar fármacos al ambulatorio, ¿no? Entonces, cuando va la paciente o el paciente normalmente además sube con el grado de edad, es totalmente normal, ¿no? Esto de, oiga, es que vengo a buscar esto, y tú le ofreces 3 o 4 soluciones, ¿no? Y te dicen, ya, pero ¿me va a dar el omeprazol o no me va a dar el omeprazol, verdad? Y era otra la situación que queríamos generar, ¿no? Vale, vamos a meternos ya en tratamiento. Por un lado, evidentemente, tratar toda la causa de lo que estábamos hablando, detectar el origen y modificar todo aquello que nos vaya a beneficiar a restablecer una situación normal o por lo menos previa. Pero, ¿qué más se puede hacer? ¿A través de alimentación? Bueno, ¿o qué tratamiento hay actualmente? Sí, podemos abrir esta carpeta y seguramente habrá varias subcarpetas dentro de esta carpeta, ¿no? O sea, el aspecto más importante, como bien dices, sería personalizar el tratamiento, ¿no? Y aquí, advertencia para navegantes, que nadie se tome cualquiera de las recomendaciones que vamos a hacer ahora como un dogma, porque habría que estudiar el caso, pero obviamente hay que poner un poco de luz, ¿no? Entonces, si quieres, podemos empezar porque ¿qué nos ofrece la farmacología, la medicina hoy en día, ¿no? Pues nos ofrece ese foco puesto en lo micro, ¿no? Como sabemos que hay un sobrecrecimiento por un tipo de bacterias o una disbiosis sin sobrecrecimiento, pero por una serie de actividades bacterianas que interesa menos que estén, las opciones hoy en día más cartesianas son 2 tipos de antibiótico preferentemente. Un antibiótico muy habitual cuando hay exceso de hidrógeno o exceso de sulfuro, o clínica de hidrógeno o clínica de sulfuro, que es la rifaximina, conocido también como Spiraxin, y cuando
el proceso se complica y no responde a una primera tanda de antibióticos y o cuando hay un exceso de arqueas que producen metano, el tratamiento médico clásico habitual es la rifaximina con otro antibiótico, la neomicina. En que la gente se podría plantear, ¿es porque la neomicina va bien para las arqueas? Pues la verdad es que no. Es porque damos más, a ver si así nos cargamos más. Pero no, las arqueas son bastante resistentes a los antibióticos. Lo que se busca es cortarle el flujo de hidrógeno a esas arqueas. Y aquí sí que apuntar una cosa, y esto sí que sería algo que tendría que la gente saber. Si en algún momento tenemos un sobreviviente por arqueas, nos dan rifaximina y neomicina, no digo que usted no se tome el antibiótico, digo que añada, busque a alguien que le ayude aportando bilis, porque la bilis, y hay complejos de bilis de buey en el mercado, mejor que nos asesore a alguien que comprarlos nosotros, que son grandes, primero, activadores de la rifaximina, eso es importante, y luego sí que controlan el crecimiento de las arqueas cuando la persona no produce suficiente bilis. Pero esto sí que mejor asesorado, pero es un detalle que sería importante. Esa sería la foto del tratamiento habitualmente médico actual. Vale, al final eso se trata como si fuese una infección, es decir, hay bacterias y damos antibiótico para matarlas, pero en realidad ya hemos visto que no es una infección, es simplemente que se han dado las condiciones para que crezcan más bacterias o, como tú has dicho, o más o desequilibradas. Y de hecho, tal como lo has dicho, de hecho incluso hay un tema de debate que podemos comentar aquí entre dos de los popes, dos de los tops en sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis intestinal delgado, IMOS, etcétera, que sería el primero. Normalmente en las guías médicas actualmente para el invasivo no hay un protocolo de repoblación bacteriana. Eso es lo primero. Normalmente no se va a dar un protocolo de repoblación bacteriana, aunque tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que en un momento determinado, como se creía que era por sobrecrecimiento, no había que dar más probióticos. Quizá en fases iniciales no, pero después sí. Y si estuviera aquí Sari Arponen, igual nos diría que incluso en fases iniciales nos podría venir muy bien para controlar el sobrecrecimiento. Y esto también sería motivo de otro podcast. Pero dicho esto, es una discusión habitual, por ejemplo, entre Mark Pimentel y una médico funcional americana de un nivel muy alto, que es Alison Siebecker, en cuanto a, normalmente los grupos médicos se dice que la rifaximina no afecta al resto de bacterias, que es bastante burdo pensar esto, pues afecta a una proteolítica porque no va a afectar a un lactobacillus, y Alison Siebecker, y de hecho hay muchos artículos y en mis cursos lo pongo, de disbiosis provocado también por la toma de rifaximina. Por tanto, a ver, que está muy interesante. Es verdad que es un antibiótico seguro porque no se absorbe prácticamente, tiene actividad en el lumen, por tanto no tiene una activación sistémica, no nos cargamos mitocondrias de la resta del cuerpo, no nos cargamos flora de otras partes del cuerpo. Es difícil que con una rifaximina acabe haciendo a la paciente hongos a nivel vaginal porque no tiene esa actividad sistémica, ¿no? Pero que sea seguro por el resto del organismo no significa que sea respetuoso con el resto de bacterias simbiontes. Que no está mal utilizar la rifaximina y es segura la rifaximina absolutamente si, como dices tú, lo acompañamos de tratar todo el contexto local y general del paciente o de la paciente. Por supuesto. Entonces vamos a ver, este es el tratamiento alopático y qué tratamiento alternativo más herbal podría ser en comparativa. O sea... De nuevo estamos en el micro, ¿no? Estamos en la foto. ¿Qué sabemos hoy en día? Hubo un estudio, y que no nos olvidemos quizá, que seguro que no te vas a olvidar, de hablar de la alimentación, que tú eres crack en esto de si la dieta FODMAP sí, la dieta FODMAP no, ¿eh? Y ahí, si quieres, te explayas tú tranquilamente, que ahora vas a mucho mejor que yo. El tema principal es ¿qué herbal o qué tratamiento alternativo que no es rifaximina puede tener las mismas prestaciones que una rifaximina. Y eso nos vamos a un estudio del grupo de la Johns Hopkins en aquel momento, uno de los hospitales más renombrados, creo que ahora es el cuarto, el quinto en reputación en el mundo, pero ha llegado a ser el primero. Por tanto, no estamos hablando de la consulta de Marta y Carlos, estamos hablando de un hospital de renombre. No digo que nuestra consulta no tenga reputación, pero no somos el hospital Johns Hopkins. Digo porque a veces nos dicen, ya estáis dando fitoterapia. Bueno, fitoterapia es que lo estudiaron en un hospital de primer nivel, ¿no? En aquel hospital lo que hicieron es comparar dos grupos que tenían síntomas de sobrecrecimiento bacteriano. A uno le dieron rifaximina y al otro le dieron varios complejos herbáceos, ¿no? Hay uno que a mí me gustaba mucho, que lo utilizo, que es uno que tenía orégano y tomillo, pero había muchos otros. Había con berberina, con orégano, con menta, con un montón de herbáceos diferentes. Lo bonito fue que al final se establecía, en aquel estudio al menos, que los herbáceos incluso podían ser más efectivos que una primera ronda de rifaximina. Y esto era bastante interesante. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Hoy en día está bastante más validado que, por ejemplo,
podemos tener mucha efectividad si el sobrecrecimiento es por un exceso de microorganismos que produzcan hidrógeno, sobre todo con orégano principalmente, también con tomillo, clavo, pueden ser buenas opciones en formato de aceite esencial casi siempre. También la berberina, lo que pasa es que produce un poquito de estreñimiento y en la gente que tiene malos problemas, procesos de detox alterado, hay que tener cuidado porque inhibe algunos enzimas de desintoxicación, hay que tener un poquito de cariño ahí. Para el sulfuro de hidrógeno hay estudios con orégano a dosis más altas y con berberina principalmente, porque nos ayuda mucho en esa tendencia al estreñimiento por un tema, como bien sabes, de la secuestro de los ácidos biliares secundarios, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto al metano, sí que es verdad que hay que añadir algo que module la producción de hidrógeno, bien puede ser el orégano, bien puede ser el tomillo, nunca la berberina, porque ya presentan estreñimiento. La lisina también hay alguna efectividad ahí. Y algún producto prebiótico, el conocido Atrantil, que está ya a la venta bastante, que es quebracho, castaño de Indias, principalmente, que sí que son disruptores internos, como caballo de Troya, de la propia arquea en la producción del metano. Eso serían las diferentes alternativas. Y hay más, O sea, ya sabes que ahora se está investigando, por ejemplo, con estatinas naturales parecidas, ¿no? La levostatina, parecidas a las... Sí, para intentar ser disruptores con el metano. Hay algún paper ahí en cuanto a, por ejemplo, el bismuto, las sales de bismuto para expulsar el exceso de azufre. Hay alternativas, pero digamos que el core de la propuesta puramente antimicrobiana natural sería este. Vale, perfecto. Esto en cuanto a lo que sería antibióticos. O sea, son dos opciones, antibióticos alopáticos, antibióticos herbales. Ambos son útiles, bien utilizados y dentro de una pauta global que vamos a seguir viendo. Entonces, respecto a alimentación, vas a hablar tú, Carlos, no voy a hablar yo. Sí, Así que, o sea, nos metemos ahí, ¿no? vale, bueno, muy por encima, pero ¿qué alimentación se recomienda o qué tipo de pauta está recomendada en un tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano? Un punto único del tema anterior para que la gente no se le quede. Durante un tiempo se recomendaron pautas de herbales en función de la positividad del test que incluso llevaban a 12 días de tratamiento herbal. Creo que es una barrabasada extrema. Creo que es extremista total y había muchos autores que hablaban de ello. Y hoy en día a mí me gusta mucho citar a Maika Carrillo, que controla muchísimo sobre el tema y ella está hablando de el doble de tiempo de un tratamiento herbal versus rifaximirina. Un rifaximirina que se utilizaría 10 días, pues un tratamiento herbal que no se vaya más de 20, 25 días. Lo digo como connotación, no es prescripción, pero es atención. Y en cuanto a la alimentación, pues bueno, famosa Universidad de Monash, en un momento determinado empiezan a hablar de una dieta tremendamente positiva y todo, seguro que la gente que tiene SIBO la ha experimentado, es la famosa dieta de restricción de los FODMAPs, ¿no? Ese acrónimo básicamente de alimentos fermentativos, ¿no? Alimentos como pues, la manzana, la cebolla, el puerro, la col, la coliflor, las legumbres, todo aquello que genera más gases, ¿no? El problema de aplicar una dieta FODMAPs durante tanto tiempo, como a veces se ha propuesto, a veces incluso autoaplicada o a veces los profesionales en un momento determinado, todos hemos estado ahí, hemos errado pensando que no tenía tanta afectación y a lo mejor pues proponerlo como una dieta, luego no poder introducir determinados alimentos, el paciente darlo de alta y que el paciente pues dijera, pues me quedo con una dieta FODMAPs 2 años. ¿Qué acaba pasando, no? Pues si hemos dicho que esa fibra que fermentan las bacterias es también para el nicho bacteriano y para que otras bacterias muy beneficiosas se alimenten, acabamos teniendo, como ya estabas anticipando y estabas dejándola, como decimos en fútbol, botando tú ahí, ¿no? Estabas dejando la mano, ¿no? De decir, pues claro, evidentemente, ¿qué pasaba con una dieta tan restrictiva? Pues que la paciente o el paciente acababa generando pues alteración de las bacterias beneficiosas y cada vez menos capa de mucosa, cada vez menos enzimas, y era que el paciente que nos viene a la consulta, que seguramente a lo mejor incluso nos está escuchando, ¿no? Que está comiendo pues calabacín, patata, zanahoria y pollo, tortilla y poco más, ¿no? Se come un poquito de un plátano y ya pesadez, un poquito de una calabaza y fíjate, calabaza y ya pesadez, ya no te digo otro tipo de alimentos. Entonces, sin meterme mucho y a ver qué opinas tú también, yo cada vez más estoy diciendo come tantos FODMAPs como toleres, no como puedas,
porque si le dices tantos como puedes, tantos como se puede meter en la boca, y eso no sería ideal, ¿no? Es como tantos como usted tolere, ¿no? Oye, pues solo tolero un poquito de aguacate, un poquito de espárrago y un poquito de puerro pochado. Pues por favor, no lo quites, de verdad, no lo quites. Incluso si podemos, ampliémoslo. No sé si estás de acuerdo en esa línea de no ser tan restrictivos, ¿no? Tal cual. Y además yo al principio era súper restrictiva, pero nivel, si comes algo de FODMAPs, empezamos en la casilla de salida. O sea, volvemos al inicio de tanto tiempo y entonces yo siempre doy la pauta de alimentos bajos en FODMAPs y les digo, esto es la teoría. O sea, esto es teoría para que tú más o menos te guíes y empieces sobre todo a meter, porque la mayoría de las personas vienen sin meter nada de verdura ni fruta. Entonces es como, Totalmente. por lo menos, coge la lista de alimentos que seguramente no tienen sintomatología para empezar a meter toda esa fruta y toda esa verdura que seguramente no te siente mal. Y luego, de aquello que, si hay alguno de la lista de los no permitidos que tú tomabas y te sientan bien, adelante. O sea, es que, y cuanto menos tiempo estemos con la dieta baja en FODMAPs, mejor, porque es que la reintroducción en gente con mucho tiempo es dificilísima. Quizá habría algún matiz aquí, algo que se me ocurre es, seguramente la audiencia a lo mejor ya lo ha oído también, hay determinadas dietas bajas en azufre exclusivamente para cuando hay un sobrecrecimiento solo por material, que es bastante protectiva porque quitas muy poquitas cosas, cebolla, puerro, crucíferas, el huevo, que a veces yo lo que digo siempre es, si lo toleras no lo quites, ¿no? Si lo toleras no lo quites. Quizá las carnes rojas, los lácteos por descontado, ¿no? Y además que es muy habitual, ¿no? Y luego también se me ocurre algo interesante, que luego hay un paciente que es muy fácil y es muy sencillo, entre comillas, entendedme, que es que hay gente que viene a la consulta, sobre todo a veces, bueno, voy a decir jóvenes, pero a veces no tan jóvenes, que si siguieran una dieta FODMAPs estricta comerían un montón de fruta y un montón de verdura, porque están comiendo prácticamente, pues, eso, arroz, pasta y carne, ¿no? Entonces, en ese paciente era fácil hacer una dieta FODMAPs, incluso le ampliabas el abanico, porque decías, si estoy comiendo más verdura que nunca. Pero eso, en el paciente cronificado no es así, en el paciente cronificado es al revés. E incluso lo último, y con eso acabo, es, al menos yo de esta parte de alimentación, es hay mucha gente que llega a ese estado de no comer prácticamente por una sensibilización emocional central, casi el miedo a tener otro episodio, tener otro espasmo, tener otro retortijón o incluso mucha gente tener una diarrea en la calle. Es que es un tema grave a nivel emocional muchas veces, ¿no? Y es normal que se generen esos contextos emocionales tan restrictivos a veces. Incluso no animados por terapeutas. Y ahí me confieso, no te sientas culpable, yo también he sido restrictivo con los FODMAPs en mi práctica clínica y confieso, no lo soy ya, y a ver si puedo ayudar a no siéndolo, aunque lo hemos sido un poco todos, evidentemente. Es que yo, bueno, solo fue una víctima, una de mis mejores amigas, que cuando yo aprendí dije, vente tú para acá, que eres mi conejillo de Indias, y luego al tiempo cuando seguía estudiando dije, vale, ya sé lo que he hecho mal, ya sé por qué. Entonces le dije, vuelve de nuevo y ya está, y ya mejoró. Yo me acuerdo que fue en uno de estos, cuando al final con esto del WhatsApp te empezaron a... Todos tenemos grupos de todo y yo nosotros grupos de PNI, de nutrición, de medicina, pues tenemos un montón, ¿no? Y me acuerdo que en un determinado momento yo estaba estudiando otro máster después y me cayó, ¿no? Me acuerdo que compartí en uno de los chats los prebióticos igual de efectivos que la dieta FODMAPs en los pacientes con sintomatología de sobrecrecimiento bacteriano. A mí me estalló la cabeza, que yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué es esto, no? La goma de guar, etcétera, ¿no? La utilización de... Digo, espera, que ahí pensé, digo, la estamos liando, ¿no? Pero bueno, al final estaba en una guía clínica, no es que me quiera escudar, pero era algo que era hacia donde íbamos, por eso digo que este podcast dentro de un año seguramente será diferente, porque tendremos matices, claro. Obviamente tendremos matices. Siempre hablo de esto, que no es que esté de moda, sino que es que se está investigando mucho y cada mes tenemos pues nuevos avances y tenemos que estar atentos y dispuestos a aplicar todo lo que conozcamos, así que... Si tuvieses que dar 3 consejos a una persona que tiene estos síntomas o sobrecrecimiento bacteriano o lleva tiempo, ¿cuáles serían? El punto principal es que, o sea, si soy muy proteccionista, y es lo que me gusta ser siempre, es, punto número 1, si tenemos estos síntomas y no hemos consultado nunca con un equipo médico, que escojamos, si podemos, un equipo de digestología con la mente un poquito abierta. Simplemente. Y la pregunta es, ¿y qué mente? Pues no tenemos mucha gente, por ejemplo, pero sí al menos alguien que pueda llegar a entender exactamente y que a partir de aquí, con el conocimiento que uno ya tiene,
Yo siempre digo que como mínimo descarten la patología de gravedad, porque no tenemos que animar a nadie a hacer tratamientos si no hemos descartado. Vamos a suponer que nos hemos saltado el paso previo y hemos descartado absolutamente todo, ¿no? Entonces yo el siguiente punto sería ponernos en manos de un profesional o de una profesional que tenga capacidad de abordar esto. Un día me preguntaron en un summit, en una mesa redonda, me preguntaron ¿quién es? Era una pregunta en chat y nos preguntaba, ¿no? El presentador, ¿verdad? ¿Quién es la persona más aconsejada? ¿Quién es el profesional, perdón, más aconsejado para tratar un problema de microbiota? Mi respuesta fue el que sepa de microbiota. Entonces, puede ser nutricionista, puede ser enfermera, puede ser fisioterapeuta, puede ser un PNI que estudió osteopatía. Sí, aquí soy un poco transgresores. Puede ser, evidentemente, un médico o una médico formada, pero que sepa de lo que está hablando o que lo haya tocado. No porque sea nutricionista va a saber de todo o enfermero y a lo mejor pues otro terapeuta formado también va a ser. Entonces ponernos en manos de alguien que tenga esta mirada un poco transversal, lateral y de contextos, ¿no? Y el otro punto sería, para mí, sería el que contemplemos que el contexto disbiosis y el contexto ácido clorhídrico, bilis, etcétera, eso es lo que me van a ayudar a solucionar y arreglar, pero he de plantearme cómo está mi contexto general como persona. ¿Voy estresada? ¿No voy estresada? ¿Cómo voy? No destinarle todo al intervencionismo en consulta, sino entender que hay algunas cosas que hacemos en el día a día, obligadísimas, ¿eh? No estoy diciendo que sean electivas, pero que quizá a lo mejor pasamos por tener que cambiar algo esto para que mi barriguita no tenga que hacer rifaximina o orégano cada 3-4 meses. Eso serían, no sé si son consejos muy prácticos, Sí, pero es lo que me ha venido a la mente. me parecen útiles y estoy de acuerdo. Y ya para terminar y dejarte libre, que llevamos aquí ya un montón hablando, Me gusta. voy a hacerte mis 3 preguntas que estoy haciendo a todos mis invitados. Y la primera es un poco personal, pero bueno, ¿qué fue el detonante o aquella cosa, o muchas veces es personal, o sea, patología personal, o qué fue aquello que hizo un cambio en tu alimentación, estilo de vida? Mira, súper. Yo empecé a ver que los pacientes en mi consulta, digamos, no en el hospital en urgencias había que hacer una cosa y eso es lo que hay que hacer allí, pero en la consulta de fisioterapia y osteopatía veía que mis pacientes no mejoraban del todo. Y una de esas pacientes a la que intentábamos ayudar era mi suegra en un momento determinado y me acuerdo que en aquel momento la llevé a visitar a para mí, una de las personas más relevantes en osteopatía y fisioterapia en este país, que es Alfonso Cánovas, profesor de la Escuela Gimbernat. Pero mi sorpresa fue que cuando la visitó empezó a aplicar conocimientos de psiconeuroinmunología clínica que justamente él había acabado de estudiar psiconeuroinmunología clínica. Y los cambios fueron tan estratosféricos que me acuerdo que estando un día comiendo en casa con mi familia dije, primero yo voy a hacer lo mismo que tú porque quiero notar esos cambios y luego voy a estudiar psiconeuroinmunología clínica, seguro, quiero saber sobre esto. Y eso fue el detonante. Evidentemente empecé a hacer los cambios mismos que estaba haciendo mi suegra y bueno, pues deshincharme, yo creía que era bastante productivo, fui más productivo, estaba menos cansado, estaba funcionando mejor y ese fue el detonante. No fue una enfermedad propia, sino fue, pues en este caso, los cambios que vi en mi suegra en un momento determinado, precisamente con un sobrecrecimiento bacteriano en aquel momento que no tenía ni idea y con una disfunción biliar en un contexto de inflamación digestiva, correcto. Perfecto. Ahora, mi curiosidad me hace preguntar siempre que nos cuentes algo que has aprendido últimamente, aunque no tenga nada que ver con este tema, es eso, curiosidad. Estoy en ello, además, es totalmente real. Además, la gente que me ha visto redes me ha visto algo por ahí. Estoy perfeccionándome en técnicas de lectura rápida y de mapas mentales. Y estoy en una formación precisamente con la gente de Convierte Más, con la escuela de Vilma Núñez, haciendo una formación de eso, de aprender a leer más rápido, con técnicas de visuales, etcétera. Ya sabes tú también un poco de qué va. Y cómo a la vez ir haciendo mapas mentales que no conceptuales y estoy dándole bola a mi parte de hemisferio derecho, más artístico, a ver si bueno, me lo estoy pasando muy bien en ese sentido. ¡Qué guay! Ay, mira, me encanta. Vale, y ya Sabía que te iba a gustar. Joder, es que el problema, yo no sé por qué hago estas preguntas, porque me generáis necesidades Bueno, continuas. seguro que al revés, seguro que si te las pregunto a ti también, pero sabía que esto aunque hace poco tiempo que nos conocemos, pero ya hemos ido hablando un tiempo, digo, seguro que esto le va a gustar a Marta. Sí, sí, me encanta, me encanta.
Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste o que creas que necesitamos conocer. Aunque has nombrado a muchos, que los iré dejando en las notas del programa todo. Sí. Bueno, recomiéndanos a uno en concreto. Mira, me voy a permitir hacer una cosa que es recomendar a alguien que yo considero que es muy buen profesional o alguienes que sean muy buenos profesionales pero que no sean tan conocidos, ¿no? Así porque si digo los habituales ya todo el mundo los conoce. O sea, si tuviera que nombrar a los habituales siempre nombraría a mi mentor de cabecera que es Néstor Sánchez, pero Néstor lo conoce todo el mundo, ¿no? O un profesional que divulga como Marcos Vázquez, pero es que eso no tiene gracia porque te estoy recomendando a alguien que es muy conocido. Entonces, yo, por ejemplo, si tuviera que recomendarte a alguien de mi entorno, a gente que trabaja muy bien y que a lo mejor pues están como yo en un ambiente pues mucho menos conocido, para mí serían, por ejemplo, dos compañeros míos en consulta, Borja Fernández, un profesional del INEF, de la osteopatía y de la psiconeuroinmunología clínica, con un contexto de la salud evolutiva tremendo y con una coherencia brutal. Y Saquedo, que es un compañero PNI también, que estudiamos juntos, nutricionista y psiconeuroinmunólogo clínico, con una visión también hacia la acupuntura, hacia otro tipo de medicinas, hacia el trabajo de fuerza también, y también gente muy coherente. Te estoy nombrando, me he ido, como esta pregunta, me he ido sobre todo a gente que está en mi rango, ¿no? Gente que menos conocidos, que yo creo que hay que conocerlos porque están haciendo cosas muy interesantes. Sí, me parece bien porque es eso. Siempre que hago esta pregunta van a salir los mismos. Marcos ha salido ya varias veces, es normal. Marcos, Sari, Néstor, sí, pero claro, te voy a comentar gente que por suerte ahora los tengo un poco más cerca, ¿no? Y puedo, aquello que decimos, pero yo creo que la pregunta tuya iba por ahí, ¿no? Gente que no conocemos y que están haciendo cosas chulas, ¿no? Pues eso es lo que yo diría. O, por ejemplo, un proyecto que a mí me encanta y con el que he tenido mucho feeling, lo que están haciendo, por ejemplo, un centro como Barcelona, RAP Barcelona, que es un centro de reeducación abdominopelviana, centro por y para la mujer, que hacen cosas súper chulas, súper interesantes y que ligan muchísimo con la salud también digestiva y la salud integral que tú promueves y hacen temas para la mujer. Por ejemplo, otro proyecto que me parece que la gente tiene que conocer, seguro. Genial, pues eso sí me encanta porque además eso, pensamos que solo hay buenos profesionales cuando son muy conocidos o muy renombrados o tienen muchos seguidores en Instagram y no es así, hay mucha gente oculta en sus consultas que aporta mucho a la salud. Perdona, y se me ha ocurrido otra cosa que seguramente te gustará y a lo mejor conoces, y es una persona ya mucho más conocida. La gente que no conozca a Nazaret Castellanos la tiene que conocer, o sea, divulgando en neurociencias de una manera brutal. Nazaret Castellanos, neurociencia para todo el mundo y conexión mente-cerebro desde la evidencia científica. Tremendo. Pues yo no la conozco. No la conozco personalmente, ¿eh? Yo no la conozco personalmente, pero la sigo y me encanta todo lo que promueve y tengo entre mis asignaturas una formación con ella. Seguro, en breve tengo que hacerla, porque si no me va a dar algo. Ahí estaremos, seguro. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Creo que has aportado muchísimo valor y además, como siempre, pues explicado, vamos, quien no te entienda es porque no presta atención, porque es que es súper sencillo como lo explicas y algo tan complejo además. Así que eso, muchísimas gracias por venir y seguro que si esto sigue para largo nos da para hacer otro podcast en algún momento. Me pasaré aquí y sabes las veces que quieras. Y te animo a que hagas tu podcast, que fuera de micros me ha contado que es un proyecto que tiene ahí desde hace mucho, así que yo seré la primera oyente de tu podcast. Sé que va a salir. Quiero que salga un podcast de Sherpa en consulta para acompañar a profesionales que uno de los, ya sabes que voy a hacer un poco de propaganda, pero uno de los lemas de... Sí, te iba a preguntar ahora que dónde te pueden encontrar, así que aprovecha. Precisamente, ¿no? Uno de los lemas, hacemos diversas cosas, uno para los profesionales, Osana Salud Academy es nuestra academia de formación, Osana Salud Academy en internet es .podia.com, osanasaludacademy.podia.com, Osana Salud Academy en Instagram. Y uno de los proyectos, uno de los lemas que nosotros tenemos ahí, ya sabes, que es traducir conceptos complejos para que sean aplicables de forma inmediata en la consulta, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría precisamente del podcast. Y luego, evidentemente, me pueden encontrar pasando visita la gente que necesite a mí, pero no solo a mí, sino a un equipo en Osana centro-osana.com o centro Osana también en Instagram y en Regenera, por descontado, en la consulta de Barcelona y en el máster. Ahí estamos dando guerra, aportando algo de vez en cuando, o siempre que podemos. Lo dejaré todo enlazado en martamarmol.com para quien quiera
acceder a alguna de estas cosas y a todos los profesionales que hemos nombrado para que, bueno, pues si se quieren poner en contacto contigo. Y bueno, a todos los profesionales os recomiendo la comunidad de Sherpa, de Carlos, que haces cosas súper interesantes y bueno, yo estoy ahí siempre, así que nos volveremos a ver. Muchas gracias. Cuando Es fácil porque tengamos... nos lo pasamos bien y es verdad que tenemos suerte de que la comunidad que no somos muchas personas, estamos ahora en unos 400, 500, si no me equivoco, que bueno, ya de unido, es gente súper amable y muy motivada, así que eso facilita mucho, todavía motiva más. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, estoy súper contento de que el primer podcast que haya grabado sea contigo porque me he sentido súper a gusto. Gracias, Marta. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo que todas las notas del programa, todo lo que ha hablado Carlos, estará disponible en martamarmol.com. Y nada, como siempre, si quieres apoyar este contenido, si te ha gustado, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, que te suscribas en Spotify y en YouTube. Y que si crees que le puede interesar a alguien, puedes compartir este contenido para que pueda llegar a más gente y así también ayudarme a que este contenido pueda mantenerse en el tiempo. Te espero en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.